Esto no es lo que la Biblia dice. Yo tengo que ver qué está pasando. Yo no estoy supuesto a vivir esta vida así. Y entre las cosas que descubrí está lo que quiero hablarle hoy. Déjeme decirle algo. La Biblia dice, Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad no se forma en el momento en que tú la conoces. La verdad siempre estuvo ahí. Pero cuando tú la conoces, entonces te liberta a ti. ¿Me doy a entender? Amén. Cristo murió por nuestros pecados. Y en Él hay perdón y salvación. Eso es una verdad. Nosotros entramos en este perdón de Dios cuando conocimos esa verdad. Pero esa verdad no se formó, no se creó en el momento que usted conoció a Cristo. Estaba. Allá afuera hay mucha gente que todavía no conoce a Cristo. ¿Qué día ellos van a ser libres de sus pecados? El día que conozcan esa verdad. Eso no quiere decir que la verdad se formó ese día, sino que siempre estuvo ahí. Pero cuando la conocieron, entonces esa verdad lo libertó. Por eso también en el libro de Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Perecen por falta de conocimiento. La verdad que les voy a hablar hoy, a mí me ha traído una libertad que no me doy por nadie. Y no vuelvo atrás de ninguna manera. Nosotros somos un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Si vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, si lo quieren buscar, los buscan, si no lo escuchan, dice, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo, todo su ser, dice todo vuestro ser, pero lo estoy allanando un poco más, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo el apóstol nos está diciendo que todo su ser, y lo detalla, espíritu, alma y cuerpo. También en Hebreos capítulo 4 versículo 12, donde dice la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Hace diferencia entre lo que es el alma y lo que es el espíritu. Entonces nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, lo que nace de nuevo en nosotros es el espíritu. Nuestro espíritu, ese hombre interior, que la Biblia le dice el hombre nuevo, hombre interior. Nuestro espíritu nace de nuevo. Si usted ve el versículo, ese versículo que dice que todo el que viene a Cristo, todo el que está en Cristo Jesús es nueva criatura. Pero ¿qué pasa? Tú lo ves que sigue. Primero, físicamente no hay ningún cambio. Eso quiere decir que el cuerpo no cambia. Mentalmente, en nuestra alma seguimos con nuestros deseos, con deseos malignos. Nuestra actitud sigue igual, hay que cambiarla. Entonces, tú dices, ¿dónde está esa nueva criatura? Es nuestro espíritu que ha nacido de nuevo. En nuestro interior, nuestro hombre interior ha nacido de nuevo. Ahora, quizás muchos sepan ya esto, pero ¿cómo es ese espíritu que ha nacido de nuevo? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué capacidad tiene ese espíritu que ha nacido de nuevo en nosotros?
para tú saber cómo es tu cuerpo, tu parte física, la que nos conecta a este mundo, ¿qué tú haces? Tú vas a un espejo y puedes ver el estado de tu cuerpo. Tú dices, oh, pero estoy barbudo, tengo que afeitarme. Tú dices, ah, pero estoy flaco, yo tengo que poner un chismado. Tú puedes ver tu piel y tú dices, bueno, esta piel mía no se ve muy saludable, tengo que ver qué me está haciendo daño. Ahora, ¿cómo tú ves tu alma? ¿Cómo tú conoces el estado de tu alma? ¿Cómo se encuentra tu alma? En el alma se alojan los sentimientos y se aloja el intelecto, nuestra mente, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de imaginar y todo lo que son sentimientos, ira, enojo, alegría, todo eso se encuentra en el alma. Entonces, ¿cómo tú puedes ver el estado en que está tu alma? Bueno, si tú te estás enojando mucho, si cualquier cosa te está haciendo coger pique, si te estás frustrando muy rápido por cualquier cosa, entonces tú tienes que saber que tu alma necesita ayuda. Me van cogiendo, me estoy dando a entender bien. Amén. Ahora la pregunta viene, ¿cómo nosotros entonces sabemos el estado de nuestro espíritu? ¿Cómo nosotros sabemos cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo es? ¿Y qué capacidades tiene? Y mucho más importante aún, ¿cómo nosotros podemos manifestar lo que está en nuestro espíritu? Hay un espejo donde tú puedes ver tu espíritu y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un espejo y nos muestra cómo es nuestro espíritu. Y yo quiero que vayamos a algunos versículos. Todavía no es la hora de ungir. Sí. Yo quiero que vayamos primero a Efesios 1:13. Búsquelo, por favor. Efesios 1:13. Primera característica de ese hombre nuevo que ha nacido. Con un amén leo. Amén. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Característica número 1, nuestro espíritu fue sellado por Dios. El espíritu que nosotros tenemos dentro ha sido sellado por Dios, tiene una marca. En una ocasión yo andaba en la calle y había una persona con mucho tatuaje y me sentí tentado, iba en el tren y cosas, me sentí tentado de decirle, oye, qué bien dando tatuaje, yo tengo uno también, pero tú no lo puedes ver. Y para entrarle por ahí, pero como era americano y cosas, y mi inglés ahí entró, yo dije, no me atreví. Yo, cuando viene a ver si lo hubiese hecho, el Señor me ayuda y me da la palabra, pero fallé. No me atreví. Bien, nuestro espíritu fue sellado. Característica número 2. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Cada vez se van poniendo más buenas las características. Dice, pero el que se une
al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Y este un que dice ahí es una palabra griega que significa uno solo, a exclusión de otro. Nuestro espíritu, eso quiere decir que no es que en nosotros está el Espíritu Santo y nuestro espíritu, sino que el Espíritu Santo se fusionó a nuestro espíritu. Nuestro espíritu no existe fuera del Espíritu Santo. De tal manera que si hubiera moléculas, no sé si hay moléculas en el mundo espiritual, pero si lo investigaran molécula por molécula, con un microscopio, nadie pudiera hacer diferencia entre tu espíritu y el Espíritu Santo. Usted ha sido fusionado con el Espíritu Santo. Tu espíritu, Carolina, ha sido fusionado con el Espíritu Santo. Nosotros somos un espíritu con el Señor. Y se sigue poniendo bueno. Filipenses 4:24. Sí. Filipenses 4:24. Perdón, Efesios, Dios. Ay, Filipenses llega hasta 4:23. Nada más el 6 que llega. no. Efesios 4, 24. 24, sí. 4, Amén. Ok. Tienen. Amén. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre, ese nuevo espíritu que ha nacido en usted, fue creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Ese espíritu fue creado en un lugar santo, en santidad fue concebido. En la santidad de la verdad fue concebido nuestro espíritu. Vámonos ahora a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros hemos nacido de una semilla que es incorruptible. No hay manera de que nuestro espíritu pueda corromperse. No hay manera de que ese hombre interior que ha nacido de Dios pueda corromperse. Es incorruptible. Hemos nacido de una semilla incorruptible, de una simiente incorruptible. Usted tiene que saber que usted ha nacido de una semilla, de una simiente incorruptible, que usted tiene un espíritu ahí dentro que nada lo puede separar de Dios. Que no hay algo tan malo que usted haya hecho después que se convirtió que pueda corromper ese espíritu que está dentro de usted. Hemos nacido de una semilla o una simiente incorruptible. Y se sigue poniendo bueno. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan 3, 9.
Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esto confirma lo que el apóstol Pedro acaba de decir. La simiente de Dios, el que ha nacido de Dios, no practica el pecado y tampoco puede pecar, porque es nacido de Dios. Nuestro espíritu no peca. Por eso Pablo dice que si vivimos por eso, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Estos son los que viven según el Espíritu. Usted sabe que a veces en Hebreos 4:12, donde la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Muchas veces cuando un predicador se para y comienza a dar boche, pum, y a encarcelarte, es decir, habló Dios. Mas sin embargo, Romanos 2, creo que 24, si no me equivoco, o 20, dice, ¿no saben que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento? Yo solamente he encontrado un arrepentimiento verdadero cada vez que descubro la bondad de Dios. Mientras más descubro lo bueno que es Él, el arrepentimiento que se provoca en mí. Porque arrepentimiento no es sentirte mal por lo que tú hiciste. El día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu, que los discípulos estaban hablando, dice la Biblia que ellos se compungieron. Pedro habló y le dio el mensaje. Dice que ellos se compungieron en su corazón. O sea, se sintieron mal. Estaban dolidos. Y le dijeron, ¿y qué debemos hacer para ser salvos? Y Pedro le dijo, arrepiéntanse y conviértanse. O sea que ese mal sentimiento ellos no se habían arrepentido. Arrepentirse es cambiar tu manera de pensar, cambiar tu manera de actuar, cambiar tu manera de ser. Y el amor de Dios, la benignidad de Dios, nos guía al arrepentimiento, al verdadero arrepentimiento. Porque cuando tú le metes miedo a una gente, eso no es arrepentimiento. La gente no se arrepiente. La gente lo que hace es, lo que se activa en la gente es el mismo egocentrismo, porque ellos quieren buscar su beneficio, su salvación. ¿Me debe entender? La mayoría de personas que nos convertimos, al comienzo nos convertimos con una mentalidad, la conversión es egocéntrica. La mayoría, no digo que todos. ¿Por qué? Porque es cuando uno entiende que es pecador y uno necesita un salvador, es buscando el beneficio de la salvación que da. O sea, yo me voy a convertir por mi beneficio. ¿Me voy a entender? Entonces, según vamos conociendo a Dios, entonces el egocentrismo se va yendo a un lado. Porque es imposible tú amar a alguien que tú no conoces. Entonces, después que nos convertimos y comenzamos a caminar en Él, es que realmente nosotros nos vamos arrepintiendo y lo vamos amando y vamos a comenzando a hacer cosas por Él, donde ya nosotros no importamos. Pero eso no pasa de un día para otro. Y decía que cuando la palabra de Dios realmente penetra profundo con el amor de Dios, cuando tú ves la bondad, la grandeza de Dios, qué tanto Él nos ha amado, eso penetra
hasta lo más profundo de nuestro interior y nos cambia. Miren lo que dice este versículo, 1 de Juan 3:9. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuántos han nacido de nuevo de los que están aquí? Amén. Usted no practica el pecado. Usted no lo practica. Y no me diga, yo sé que quizás usted está pensando, Guillermo, tú no sabes lo que yo hice. Se me importa. Usted no practica el pecado porque la Biblia lo dice. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer con lo que hice? Hice tal cosa, hice aquello. Le voy a explicar más para adelante. Quiero terminar los versículos para que haga más sentido, porque falta otra característica de nuestro espíritu que tenemos que entender. De hecho, la Biblia dice que nosotros no podemos pecar. Dice porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una de las cosas que sucede, déjenme ir vamos a terminar el versículo que queda y después le explico. Hebreos capítulo 10. Y yo quiero que todo el que tenga Biblia, por favor, porque esto es, en mi caso, esto fue lo que llenó la copa, lo que terminó de provocar el cambio. Hebreos capítulo 10. Comenzamos a leer desde el primer versículo. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer que perfectos a los que se acercan. No puede, por la ley, no pueden hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, ¿qué harían? Cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Yo quiero que usted anote esa frase ahí. Que limpios una vez, ya no tendrán más conciencia de pecado. Ahora vamos al versículo 12. Ahí mismo dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para ¿por qué tiempo? Para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. A los santificados. Aleluya. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Aleluya, gracias, Señor. Ahora explique el punto pasado. Nuestro espíritu es perfecto. Y es perfecto para siempre. Vimos que es incorruptible, que no puede pecar, que está sellado con el Espíritu Santo. Fue creado en la santidad y en la justicia de la verdad. Usted sabe que Cristo oró en el capítulo 17 de Juan: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y dice que nuestro espíritu fue hecho, este hombre nuevo fue creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Ese espíritu fue santificado por Dios. Nuestro espíritu es perfecto, como siempre va a ser desde ahora y hasta la eternidad. Ya el espíritu nuestro ha sido perfeccionado.
Si no fuera así, Cristo tuviera que estar sacrificándose todos los años. Santo Dios. Entonces ahora viene la pregunta difícil. Entonces, ¿por qué yo todavía sigo cometiendo tantos errores? ¿Por qué yo todavía caigo en algunos pecados? ¿Por qué yo todavía hago esto? ¿Por qué todavía me enojo? Si eso es así. Hay una canción que dice libre para que él me hizo libre para danzar, libre para correr. ¿Ustedes saben cuál es? Yo sé, bueno. Cántalo un chingue que yo no canto, no se vayan. Canta un chingue. Libre para danzar, libre para danzar, libre para correr. ¿Es así que dice? Libre para vivir en ti. Libre para vivir en ti, libre soy. ¿Ustedes han escuchado esa canción? Amén. Yo he escuchado esa canción y a mí lo que me daba era tristeza. Porque yo decía, Señor, ¿y por qué ellos son libres y yo no? ¿Por qué yo sigo luchando con estas cosas que estoy luchando? ¿Por qué sigo cayendo en la misma cosa de tiempo en tiempo? Digo que ya no voy a hacer esto y vuelvo y lo hago al tiempo. Hasta que el Señor trajo estas verdades que estoy hablando con ustedes hoy. Nosotros vivimos por fe. ¿Cuántos saben eso? Nosotros vivimos por fe. Amén. Y la fe es la convicción de lo que no se ve. Usted y yo vivimos por lo que no se ve. Usted no ve esa libertad que Cristo le ha dado. Usted no ve ese espíritu perfecto. Nosotros vivimos por eso, por lo que no se ve. Por eso le dije ahorita, Guillermo, tú no sabes lo que yo he hecho. No me importa. No es lo que se ve. Es lo que no se ve. Nosotros vivimos por lo que no se ve. Y dice la Biblia que todo lo que se ve fue creado ¿de qué? De lo que no se ve. De lo que no se ve. Usted quiere que esa santidad y esa perfección comience a mostrarse, comience a verse. Amén. El primer paso es creer en eso que aunque usted no lo vea. Usted no puede esperar a que su comportamiento sea perfecto para entonces creer que Cristo lo ha hecho perfecto. Usted cree que Cristo lo hizo perfecto y con su fe entonces usted cambia su comportamiento. Amén. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 dice lo siguiente: ¿no saben que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos muerto al pecado? Usted ha muerto al pecado. Amén. Para usted ha muerto al pecado. Para el pecado ya usted no existe. Entonces la pregunta es, ¿a quién yo le voy a creer? ¿Lo que dice la Biblia o a mis circunstancias? Gloria a Dios. ¿Qué voy a hacer? Voy a reinterpretar lo que dice la Biblia, a ver cómo le doy vuelta a lo que dice la Biblia, basado en mis circunstancias, basado en el hecho de que todavía tengo enojo con alguien, basado en el hecho de que todavía estoy cayendo en alguna mala práctica, en algo pecaminoso. ¿O voy a coger la verdad que dice la Biblia y voy a cambiar mi vida con eso?
Santo Dios. Usted y yo somos libres. Se me importa lo que pasa en su vida, se me importa lo que el diablo quiera traerle a su mente. Convénzase de que usted ha sido libertada, de que usted está conectado con Dios, de que su espíritu es uno con Dios. Amén. Y de esa convicción, entonces usted vive. Por eso dice que vivimos por fe. Amén. Vivimos por nuestra convicción. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que hemos sido perfeccionados. Nuestro espíritu ha sido perfeccionado. Amén. Yo escuchaba esa canción y yo me sentía mal. Y era porque yo no sabía que yo era libre. Ya yo era libre en ese tiempo, pero no lo sabía. Por eso la Biblia dice, conoce la verdad y la verdad te va a libertar. Y esa es la verdad para ustedes. Ese espíritu, esa criatura nueva que ha nacido, está ahí y no es corrompible, es incorrompible, incorruptible. No se puede corromper, no hay nada que pueda usted separarlo de Dios. Leímos ahí en el libro de Hebreos que esos sacrificios de toros y de animales no podían limpiar la conciencia de pecado. Recuerdan que les dije, se quedaron con esa frase en la mente, conciencia de pecado. Pero Cristo nos ha hecho perfectos. Esta verdad, mis hermanos, me ha libertado a mí de esa mentalidad, de esa esclavitud que nosotros creemos que vivimos pecando a cada rato y en cada momento. Nosotros no vivimos pecando a cada rato y en cada momento. Usted no vive pecando a cada rato y a cada momento. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice que el que es nacido de Dios no peca. Así es. Santo. Deshágase de esa conciencia de pecado. De hecho, el pensar que usted vive pecando en cada momento, Señor, esto me ha libertado. Esa conciencia del pecado es un peso. Cuando usted sabe que el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo y que por nuestra fe en Cristo tenemos paz para con Dios. Dios está en paz con nosotros. No hay separación entre Dios y nosotros. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. No hay separación entre Dios y nosotros. Esa conciencia de pecado que nos queda en nuestra mente. Por eso es que Pablo dice, y todos los escritores de la Biblia, de una manera u otra nos lo dicen, renueven su mente. Amén. ¿Qué pasa? Nosotros hemos nacido de nuevo y somos nuevos en Dios y somos una criatura incorruptible, pero no vivimos esa vida porque no lo sabemos. Y Pablo nos está diciendo, renueven su mente, renueven, comiencen a pensar, comiencen a creer lo que la Biblia dice y comiencen a cambiar la manera de usted ver las cosas. La conciencia de pecado es una conciencia egocéntrica porque se enfoca en uno mismo. Usted sabía que el egocentrismo es una moneda de dos caras. La cara más común es cuando la gente se exalta, cuando la gente, no, pero yo sé más,
Yo soy el que más que sé. Si a mí no me invitan a esos cultos, no se dan buenos. Y yo, ok. ¿Verdad? Y se exalta. Esa todo el mundo la conoce. Pero la otra cara de la moneda es conmiseración. Santo Dios. Ay, yo no, Señor, yo no soy digno. Oh, gloria. Ay, Señor, yo no puedo. Ay, Señor, es que yo no soy nadie, Señor, delante de ti. Un siervo inútil, Señor, soy yo. Pero usted sabe que toda la atención sigue concentrada en ti. Ay, santo, amén. Con conmiseración, con miseria, pero sigue toda la atención concentrada en ti. Santo Dios. Eso es así, sí. Porque esa es la defensa del orgullo. ¿Usted sabía? Que el orgullo, cuando lo están atacando, es así, se voltea y se disfraza de miseria, de conmiseración. Poderoso. Esa conciencia de pecado que nos queda porque mire, si yo pienso que yo peco porque yo soy imperfecto, que vivo pecando, casi yo cometo muchísimos errores. Pero si yo me quedo ahí en esa mentalidad que yo vivo pecando y que no, que es imposible, muchacho, pasarse un día sin pecar, eso es imposible. Tú sabes los pensamientos que uno tiene. Tú sabes qué está pasando ahí. Tú no estás tomando en consideración la capacidad de Cristo de mantenerte santo. Ay, santo, amén. Sí. No hay fe. Tú no estás considerando el poder y la capacidad de Dios de santificarte, de mantenerte puro, íntegro. Tú no estás considerando el sacrificio de Cristo que nos perfeccionó, que creó una criatura en la santidad de la verdad. Gloria a Dios. Vamos a poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Vamos a poner los ojos en Cristo Jesús. Un versículo, quiero darle este versículo para terminar, porque fue otro de los versículos que cambió mi vida, y es Judas, de la carta que está ahí antes de Apocalipsis, el versículo 20. No, el 20 no, 24. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Oiga lo que dice. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Yo creo de mí mismo que yo no ando pecando cada rato. Y no es por mí, es por Él. Amén. Porque yo no ando confiando en mi propia fuerza. Yo ando confiando en que Él, míralo ahí.